Aizawa se movía entre los escombros con la delicadeza de un loco. Trepaba por cada trozo de edificio caído y nube de polvo con los brazos agitados y la necesidad de seguir adelante. Sus ojos buscaban, los mechones de pelo verde que habían estado al borde de un ataque de pánico durante la última hora. La máscara naranja que pertenecía a un niño que, según le dijeron, moriría. Un cuerpo descompuesto, le dijeron. Había rezado más de una vez para que la curación de Fox le permitiera regresar de la nada, pero con cada segundo que pasaba sin ver nada, estaba cada vez menos seguro. No habían atrapado a Overhaul. Al menos, todavía no. Casi todos en un radio de 10 millas lo habían visto caer del cielo con un justiciero a cuestas, pero dónde exactamente cayeron seguía siendo un misterio 10 minutos después. Aizawa ni siquiera fue solicitado para el grupo de búsqueda, simplemente se negó a irse hasta que Fox estuviera sano y salvo. Su corazón se desplomó justo donde estaba enterrado su viejo amigo al ver una máscara naranja entre los escombros. Entonces echó a correr, sus manos se movieron sin poder detenerlas, y su bufanda arrancó todo lo que pudiera haber cubierto el cuerpo, con suerte, intacto del chico. Todavía estaba allí, aún se oía un latido. Maldito fuera Nightai, su hijo todavía estaba vivo. Debió haber parecido aún más loco cuando despertó a un adolescente inconsciente y ensangrentado, tenía la más mínima sonrisa en su rostro. Borrador. Palabras breves, apenas lo suficientemente fuertes como para que las oyera, salieron de los pulmones polvorientos del niño, que pronto expulsó tosiendo. Vomitó sangre, polvo y saliva por igual mientras Borrador le frotaba la espalda en círculos. Con toda su atención puesta en Fox, sin importarle nada fuera de su burbuja. «¿Estás bien, chico?», hizo lo mejor que pudo para consolarlo, era algo natural en ese momento. «Fallé», Fox lo interrumpió, su voz parecía casi lejana mientras ahogaba las palabras. «¿Qué? No pude, le fallé», las palabras no parecen coherentes al salir de su boca. Un pensamiento tras otro se le escapa de la cabeza antes de que pudiera articularlas correctamente. Sin embargo, Aizawa puede distinguir una cosa, le fallé. La única, ella, de la que podría haber estado hablando es de una niña. Una niña aún más pequeña que no estaba a su vista. Incluso mientras fijaba la vista en los mechones morados de un abrigo que pertenecía a Overhaul que sobresalían de los escombros, un hombre que aún respiraba según el subir y bajar de su pecho, la niña no estaba por ningún lado. Su corazón volvió a encogerse, solo que esta vez realmente no podía volver a levantarse, pasara lo que pasara. ¿Dónde está Eri? Fox se derrumbó, no hay otra forma de describirlo. Las lágrimas brotaron de su máscara. Una puerta que desconocía su existencia se abrió mientras sus manos temblaban y rechazaban cualquier contacto con una fuerza feroz. Había niebla y un portal, e intenté salvarla, pero me cortó la mano y... Joder, Eraser. Prometí ayudarla y fracasé. No fue tu culpa, Fox. Aizawa no podía dejar que sus palpitaciones lo dominaran. Su propia preocupación se impuso a sus juicios porque Fox no había podido conseguir a Eri. No había tenido éxito en una tarea que nadie debería haber esperado que completara y ahora se estaba castigando por ello. Aizawa había cometido un error. Un terrible error al ponerle tanta presión. Está peor ahora, dijo Fox con la voz de un hombre mucho mayor y más angustiado que él. O al menos eso creía. Sin embargo, cuando el chico se quedó callado después, con la garganta agitada y el pecho agitado, parecía como si estuviera reviviendo un recuerdo de una guerra. Niña problemática, ¿sabes dónde está? Aizawa puso las manos sobre los hombros del justiciero con toda la suavidad posible. Sin siquiera apoyarlas del todo, simplemente las colocó. Se las ofreció. Quería abrazarla y no soltarla jamás, pero la niña odiaría eso. En su estado actual, odiaría cualquier cosa que no fuera puro silencio. Algo en el chico cambió. Hizo que sus manos, por lo demás tranquilas, se tensaran y sus hombros adquirieran la tensión de 100 años en cuestión de segundos. Parecía alterado, no la ira que había visto innumerables veces, sino que querían romper las cosas. Ira, como la que tenía antes de gritarle a Endeavor. Fox estaba furioso. Levantó la cabeza, probablemente mirándolo a los ojos a través de las ranuras negras de su máscara. Si lo supiera, ¿por qué te lo diría? Zorro, desde que te conocí, solo has hecho que mi vida sea peor, gritó Fox, golpeando el suelo polvoriento con el puño. Sus movimientos eran más lentos de lo normal, retrasados por el cansancio. Mi vida sería mucho más fácil si no estuvieras metido en ella, lo sabes, Aizawa. El chico tenía razón.
Llamarlo Aizawa le había parecido incorrecto. Demasiado frío, demasiado distante. Como si se hubiera arrancado el corazón y lo estuviera usando para burlarse de él. Aizawa había sido profesor en la UA durante mucho tiempo. Había visto casi de todo, desde víctimas de abuso hasta niños con egos enormes. Hay gente de todo tipo, y su trabajo era comprenderla. Puede que le llevara más tiempo comprender a Fox, pero lo había comprendido. Reconocía a un niño portándose mal cuando lo veía. Un niño que agitaba los brazos y rogaba que alguien se fijara en él. Que se fijara en su sufrimiento. También sabía cuando un niño quería que lo lastimaran. Que alguien lo había engañado tanto que creía que lo merecía, y que el hecho de que no se lo hubieran hecho ya era una injusticia, así que actuó mal. Hizo que tuviera que ser castigado. No voy a borrar tu don, Fox. Aizawa habló tan suavemente como pudo. Se frotó el hombro con una mano y dejó caer la otra para sentirse menos atrapado. Si seguía hablando, tal vez por un minuto podría evitar que Fox se hundiera en sus propios pensamientos sobre lo que quería que pasara. Y definitivamente no voy a hacerte daño. Fox no podía morir, normalmente no, al menos. Dispararse un tiro o saltar de un tejado probablemente no serviría de nada. Sin embargo, ahora estaba en la base de una organización que podía borrar peculiaridades. Y se peleaba con un hombre que podía borrar las suyas. El proceso fue doloroso, pero la desesperación del niño problemático era evidente cuando hablaba. Me lo merezco, es mi maldita culpa. Había lágrimas ocultas tras esa máscara. Lágrimas que quería enjugar y evitar que volvieran. Fox parecía diminuto desde ese ángulo. Unas aristas afiladas que no merecían estar allí contrastaban con la suavidad de un rostro demasiado joven para estar cerca de este peligro. Aún así, Aizawa lo había ayudado a venir. Hiciera lo que hiciera, Fox estaría allí, pero debería haber hecho algo para evitar que esto llegara tan lejos. Tenía 14 años, por Dios. Eres un niño, ni siquiera deberías estar aquí. ¿Y de quién es la culpa de que yo sea así? Fox volvió a espetar. Aizawa contuvo un suspiro y se recostó sobre sus tobillos, dejando que Fox dijera lo que necesitara. ¿De quién es la culpa de todo esto por no tener las agallas de hacer lo que se supone que debes hacer, cobarde? Dejó que las palabras volaran sobre él. De lo contrario, le habrían dolido muchísimo. Escucha, niño problemático, estás molesto. ¿Crees que mereces que te lastimen y me estás dando más razones para hacerlo? Aizawa usó una mano para levantar la cabeza de Fox. Lo dejó quieto después de que se soltara y esperó a que se diera cuenta de que era él. De que estaba bien, pero nunca, mientras tenga control sobre mis extremidades, te haré daño, ¿entiendes? Entendido, Fox asintió, sus palabras aún más vacías de lo que creía posible. Aizawa quería que gritara, que le gritara a todo el mundo y que Fox volviera a ser ese niño sarcástico y mordaz. El niño que bromeaba con los ladrones de bancos y lo hacía reír en los tejados cuando se suponía que estaba trabajando. Parecía un cascarón vacío, cada segundo que lo miraba se volvía más aterrador. No había manera de llevar al niño al hospital esa noche. Estaba inconsciente y temblando, y contra cada parte de él que quería envolverlo y evitar que volviera a lastimarlo, Fox solo lo rehuiría. Lo apartaría y lo mordería para siempre, incluso pensando que podría estar cerca de él. Aizawa conocía esa mirada, la había visto en sí mismo incontables veces. Fox necesitaba estar solo. Por una noche, conseguiría lo que quería. Vienen los detectives, conseguiré las imágenes de las cámaras restantes, y debería corroborar tu historia del portal, dijo Aizawa, volviendo a colocar las manos sobre el hombro del niño problemático. Sal de aquí, zorro, ve a buscar a tu amigo gato. No estés solo esta noche y nos vemos mañana en los tejados, ¿entendido? Lo pillo, imbécil, rió, ignorando el contacto con naturalidad. Aizawa contuvo el impulso de impedir que se alejara. Mejor que Aizawa, con un rápido movimiento de cabello, el chico se movió. No había señales de que acabara de pelear, salvo por la sangre que aún manchaba casi cada centímetro de su ropa. El niño se fue y Aizawa funcionó en piloto automático durante el resto del día. Había cometido un error, no debería haberlo dejado ir. Fue aún más evidente cuando se enteró de lo de Phantom. Oh, niño problemático. Izuku era un mentiroso impasible y un incumplidor de promesas. Se había ido directo a casa, completamente solo, sin amigos y sin intención de volver a esos tejados después de esta noche. Tras 2 horas de sueño que apenas se había permitido, se desplomó en el sofá sin poder contenerse, se había levantado de nuevo.
El cuaderno pesaba al sacarlo de debajo del sofá. La katana se sentía igual, solo que con más polvo. Ya no los necesitaba. Izuku estaba solo, y Fox ya no estaba. Este era el trato. Solo revelaba sus secretos más ocultos porque su papá estaba vivo. Papá, allí, vivo, a su alcance. Entonces su mano se fue, y papá fue el responsable. Habían pasado años. Con razón su padre lo había alcanzado y le había hecho enfadar. Era culpa de Izuku por abandonarlo. Joder, lo había dejado allí, sin importarle nada. También le cortaría la mano a Izuku, honestamente. Había ido demasiado lejos con el egoísmo. La soledad parecía una esperanza inagotable. Tuvo que recurrir a su antiguo plan. Fox era un sueño hermoso mientras duró, pero en realidad un sueño horrible. Una muerte lo acechaba. Perder a una niña a manos de su padre lo acechaba. Su padre estaba al acecho otra vez, y su papá seguía vivo. Un humo púrpura, demasiado familiar, había llenado su visión antes de que se llevaran a Eri. Eri estaba siendo llevada al médico. La culpa lo agobiaba como una soga inservible. Lo dejaría allí, colgado, arañándose la garganta en busca de un respiro mientras le quitaban el aliento una y otra vez. Una tortura interminable de la que su cuerpo no le permitiría salir adelante. Había apartado a Eraser sin un atisbo de remordimiento, sin importar las palabras sensatas y seguras que le lanzara. Izuku sabía que cuando había enfadado a alguien, era un talento suyo, y no planeaba volver a estar cerca de Denki, Itoshi o incluso Ochako. Simplemente haría que los mataran a todos. Phantom y él no eran cercanos. Claro, se encontraron y hablaron, y Phantom sentía cierta simpatía por Izuku que no entendía del todo, pero no eran cercanos. A diferencia de él y Eraser, ningún Phantom se quedaba en esa línea justo fuera de su vida, donde ella lo conocía pero no lo conocía. La línea donde se suponía que todos los demás debían quedarse. Pensaba que si mantenía a la gente allí, estarían a salvo, pero cuando dejaba entrar a la gente, eran los de afuera los que se iban primero. Izuku se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa. Una línea afilada le atravesó la frente antes de que se le cerrara. No quería pensar en eso, en nada de eso. Antes, buscaba un mínimo consuelo en el hecho de que si se esforzaba lo suficiente para alejar a la gente, estarían a salvo, pero ahora eso se había esfumado. Despojado de él como a Phantom le habían despojado de su piel. Eso lo aterrorizaba porque significaba que no podía controlar los caprichos de la muerte. Vendrían por todos los que le importaban, hiciera lo que hiciera, y era demasiado pensar en eso con las pocas horas de sueño que había tenido. Phantom estaba muerto. Si se lo hubiera dicho antes, le hubiera preguntado por la herida de bala y le hubiera impedido perseguir a Overhaul mientras estaba herida, ella seguiría viva. Pero no, había estado demasiado cansado, demasiado estúpido. Eri le importaba más. Ahora Eri se había ido, y no sabía cómo recuperarla. Su padre la tenía. Era un destino peor que la muerte. Si tenía suerte, la entregarían a su padre, criada por un hombre que no podía hacer nada más que ver cómo su hija se retorcía en agonía. Si no, pronto verían a una Nomu con aspecto de niña. Él podía detenerlo, encontrar la fábrica de Nomu, encontrar a su padre y luego negociar su vida por la de ella. Si le quedaba algo de buena voluntad con el hombre, podría funcionar. Pero Izuku conocía a su padre. Los querría a ambos. La única forma de detenerlos sería involucrar a toda la maldita fuerza heroica japonesa en esta lucha. No quería que muriera gente, pero Dios, iban a morir de todos modos. Su padre vendría por la gente sin importar lo que hiciera, y era hora de que dejara de ser un bastardo egoísta. La policía sabrá de los Nomu por sus propias notas. Entonces estarán en el camino correcto para encontrar a Eri mientras Izuku se deshace de la máscara tras la que se esconde. Ya no puede seguir con esto, fue un tonto al pensar que podría salirse con la suya con tanto destrozo. Se acabó Itoshi, se acabó Eraser, se acabó Fox. De ahora en adelante, su vida se centraría en encontrar a su padre y, por extensión, a Eri. La sensación de que le arrancan el corazón del pecho y de quemarse al pensarlo tendría que adaptarse a cualquier otra sensación que lo corroe. Se sentiría como en casa junto a la podredumbre y el anhelo. Dejó su teléfono sonando en el sofá. Más tarde, cuando se animara, lo tiraría al lago. Vería cómo se ahogaba y luego lloraría y desearía poder ahogarse él mismo. Itoshi le enviaba mensajes e intentaba que respondiera después de que les enviara a él y a Denki. Borra este número y no le digas a nadie que me conoces. La noche afuera es fría.
casi tan fría como en una de sus primeras salidas nocturnas, pero no se había puesto el abrigo para no quedarse fuera demasiado tiempo. Cada paso le provocaba un escalofrío en los brazos, mientras el aire los azotaba y le erizaba el vello. El cuaderno apretado en sus brazos y la katana en su cinturón de herramientas le pesaban al caminar. No eran suyos, nunca lo fueron, así que tuvo que aguantarse la sensación de incomodidad al obligarse a cederlos. Saltó de un tejado a otro, en direcciones aleatorias, con la única intención de alejarse de las sirenas y los gritos. Sus piernas no querían moverse, pero tenía demasiado que hacer como para descansar. El dolor se convirtió en un recordatorio de que estaba allí, aún vivo. Tampoco había balas que lo aliviasen. Ni un hombre dispuesto a hacerle un favor sin pestañear. Sus dedos recorrieron las páginas que conocía de las múltiples relecturas que había hecho durante el viaje. Buscó algo que se le escapara, algo que necesitara añadir o algo que hubiera escrito con tanta crueldad que haría que todo el cuaderno quedara hecho pedazos. No encontró nada, pero recorrer los papeles con los dedos lo tranquilizó. La sensación del nombre de su padre escrito a tinta una y otra vez lo impulsaba a seguir adelante. Le recordaba por qué lo hacía. Su padre podía hacerle lo que quisiera a Izuku. Experimentar, torturar, convencerlo de que solo su padre era el futuro, claro. No le importaba, pero Eri era una línea, y su padre se había pasado de la raya como para que él pudiera detenerse ahora. Izuku permanecería muerto mientras pudiera, pero si no estaba dispuesto a renunciar a su libertad para salvar a Eri, ¿cómo podría vivir consigo mismo? Sentado en el borde de un tejado, lo suficientemente lejos como para no ser molestado, Izuku respiró hondo. Escuchó más allá de las suaves conversaciones de la gente despierta a estas horas, la respiración de los animales crujiendo en los contenedores de basura, los latidos de todos demasiado cerca como para ocultárselo. Más allá de todos ellos, buscó una sola palabra, un solo nombre. Cualquier indicio de dónde estaba y todo lo que obtuvo fue silencio. Dondequiera que Eri fuera, era demasiado lejos para él. Pero los ojos estaban bastante cerca y estaban enojados. ¿Qué haces? Más furiosos que en mucho tiempo. La misma ira que aterraba profundamente a los justos y aún más a quienes tenían esqueletos que ocultar. Olía a sangre, nueva, vieja, la suya o la de otros, Izuku no podía respirar sin que le llenaran la nariz. Lo había infestado, se le había pegado a la piel y se le había clavado lo suficiente como para no soltarlo. Stein lo lucía con orgullo. Sostenía una katana en el aire, empapada en la sangre de quienes consideraba indignos, y sonreía. Izuku jamás podría hacerlo ni aunque lo intentara. El asesinato era su camino, y aún así, la gente seguía muriendo a su alrededor. Caían uno tras otro sin levantarse. Stein estaría orgulloso de eso, pero a Izuku le horrorizaba pensarlo. Phantom ha muerto. Mi culpa, gruñó Izuku, con las manos ocupadas en dejar sus cuadernos y su katana para girarse hacia el asesino, que estaba a solo unos metros de distancia. ¿Qué hizo? La voz de Stein era tan fría como siempre. El silencio que cargaba entre cada palabra era lo suficientemente tenso como para protegerse de las almas de los condenados. Era como una espada de hielo, mortal y lista para atacar, pero al borde de ser inútil. Izuku pensó que podría poner a Stein a salvo si se esforzaba lo suficiente, si hacía lo suficiente. Nada era suficiente para él. Stein lo animaba con palabras que parecían ánimo y lo ponía al borde del vómito con las siguientes. Como un yo-yo o una montaña rusa de la que tenía demasiado miedo de bajarse, Izuku se había atado a Stein de una manera que le hacía temblar las manos si pensaba demasiado en ello o, Dios no lo quiera, si pensaba en contárselo a alguien más. Stein era un asesino, sí, pero tampoco le avergonzaba lo ilegal que hacía Izuku. No le avergonzaba, ella no hizo nada, me estaba ayudando, me estaba salvando, se le trabaron las palabras. Eso es lo que hace un buen héroe. Si no fuera uno de ellos, ya la habrían sacrificado. Phantom era un buen héroe, espetó Izuku. No quería hablar de Phantom. Ni siquiera quería pensar en ella. Estaba muerta, era su culpa, y no podía haberlo cambiado. El latido del corazón de Stein era como una banda de música en su cabeza. Fuerte, preciso e inquebrantable. Hablaba de asesinatos como si nada. Como si pudiera arrancar un alma de este mundo sin sentir ni una pizca de remordimiento. No sentía remordimiento, nunca lo sentía. No es suficiente si está muerta. Stein solo demostró que tenía razón. Izuku se puso de pie antes de darse cuenta.
acechando sin miedo a un depredador más grande y letal que él, hasta que estuvo demasiado lejos para detenerse. Si no te callas, te lo juro por Dios. Esto era peligroso. Todo lo que había estado haciendo durante un año era peligroso. Cada vez que dejaba que Stein lo siguiera o entrenaba con él era peligroso. Stein solo le gritaba peligro por todos lados menos verbalmente, y él lo había ignorado durante casi un año. Lo dejó pasar porque era, ¿qué? Amable. Ay, era tan increíblemente tonto. Stein no reaccionó a su ira. No se burló, ni suspiró, ni siquiera dejó que su corazón se acelerara. Era un libro que se negaba a abrirse ni un centímetro. Pegado por puro odio. No entiendo por qué la muerte de Phantom se correlaciona con que dejaras cosas en un tejado. Ya no puedo más, dijo, dejando que sus piernas lo arrastraran de vuelta al borde. Un salto fácil y la conversación se acabaría, pero entonces Stein se quedaría con sus cuadernos, y sabía que Stein no se los iba a dar a la policía, ni a Eraser. Me voy. Eraser lo entendería. Querría esto, era todo lo que quería. Claro, existía la opción de la reforma de los justicieros, pero eso era pura basura. En cuanto descubrieran quién era Izuku, volvería a la calle con suerte, o al Tártaro si no. Y eso sin contar con que su padre lo descubriera si decidían mostrar su rostro real, marcado y reconocible, frente a una cámara. Moriría. Todos a su alrededor morirían. Cualquiera que tuviera la mala suerte de estar cerca moriría. Esconderse era la mejor opción para todos. ¿Dejarías que gente inocente sufriera solo porque no pudiste soportar una muerte? Si me quedo aquí, más gente saldrá lastimada. Izuku no tenía tiempo para esto, para nada de esto. Quería deshacerse de todo y huir. Dejar que Eraser lo encontrara y luego llorarlo brevemente si Izuku tenía suerte. Esta era la muerte de Fox, pero Izuku no quería que fuera su muerte real con la participación de Stein. Pensé que eras inteligente, Fox. Stein escupió su nombre como si estuviera enfermo. Como si incluso pensarlo le pudriera el cerebro por dentro. Dolía más de lo que esperaba. Ahora lo odiaba. Izuku le había abierto un poquito su corazón a Stein, y lo había destrozado antes de reducirlo a cenizas. Dolía. Si fuera inteligente, no estaría cerca de ti. Izuku quería hacerle daño. Eri sufría, y él estaba concentrado en esto. Le importaba que un simple justiciero decidiera que esto era suficiente después de que alguien muriera y fuera su culpa. Stein podría haber hecho tanto con su vida. Ayudado a la gente, salvado a la gente. Detuvo a asesinos en seco y puso fin a peleas que podían causar daños materiales masivos y muertes con un simple puñal. Era casi cómico. Podría haber ayudado a la gente, pero en lugar de eso, optó por matar. Izuku lo dejó ir. Dejó que el hombre que causó millones de muertes pasara junto a los héroes que él mismo mató porque les impidió salvar a la gente. Stein podría haber matado a cientos de fantasmas. No lo dejaría salirse con la suya. Te asocias conmigo porque entiendes mi misión, empezó Stein, con palabras que destilaban miel. Tu misión es asesinar. Asesinato a sangre fría, sin vueltas. Consigues gente con familia, seres queridos, gente que se preocupa por ellos y los conviertes en personas que lloran. Odio a la gente como tú. Se acercó lo más posible al espacio masculino del otro. Ignoró el impulso de arrancarle la cara porque Izuku no era Stein. Izuku no asesinaba. ¿Dónde estaba toda esa energía cuando querías que te entrenara? No sé, esperaba más de ti, dijo Stein con voz monótona. Como si hubiera renunciado a todo lo que creía que Izuku podía ser. Reprimió al máximo su disgusto. Aunque, claro, solo eres un niño descarriado que se las arregla para ayudar a la gente. ¿Qué? Se te subió la fama a la cabeza. Eres un adolescente con el mundo a cuestas y decidido a dejar tirados a quienes creyeron en ti, como si fueran basura. Eso no es verdad, mordió el borde deshilachado y podrido que era el ser de Stein. Izuku quería desgarrarle el alma, arañarle la piel y no parar hasta que desapareciera. Olvidado. ¿Qué? Mamá te contó demasiados cuentos sobre ser un héroe. La oscuridad se tiñó de rojo. Agarró la katana que había quedado en el borde de un tejado y la blandió. Stein era bueno esquivando, pero Izuku estaba furioso. Nadie, ni las masas informes del cielo ni un matón de poca monta como Stein, podía hablar de su madre. Era sagrada. Inko era todo lo bueno de este mundo, e Izuku la arrebató porque estaba demasiado enfermo. Demasiada mala suerte. Stein ni siquiera gritó al hundirse su katana en el hombro. Apenas emitió un gruñido al oír el chapoteo de la sangre contra el metal. El olor a hierro. Oyó el golpeteo mientras la sangre goteaba de la herida y caía directamente al tejado.
Probablemente dejaría una mancha. Tal vez se extendería hasta la tierra y se encontraría con la sangre de todos los que Stein había hecho sangrar. Nunca hables de mi madre. La voz de Izuku ni siquiera sonaba como la suya. Como si alguien le hubiera arrancado las cuerdas vocales y se las hubiera devuelto mal. Por un instante, volvió a ser un niño de 5 años, al que le habían dicho que nunca volvería a ver a su madre. Luego, fue un niño de 11 años que buscaba su tumba y sentía un deseo insaciable de desenterrarla para asegurarse de que no estuviera vacía como la suya. Eso me tocó la fibra sensible. Había una sonrisa en el rostro de Stein. La notaba en su forma de hablar. El hombre disfrutaba, y la sonrisa le salía por la boca. Entonces matarás por una palabra contra tu madre. Retorció el cuchillo y se deleitó al ver cómo su corazón se aceleraba. Su respiración se volvió más superficial y la sangre corría para intentar curarlo. Entonces lo sacó, dejó que el hombre cayera hacia atrás, derramando su propia sangre por una vez. Izuku no era un asesino. No se dejaría convertir en uno por Stein, y definitivamente no se dejaría convertir en uno en nombre de su madre. Ella no se lo merecía. Vete, no quiero volver a ver tu fea cara, ¿entiendes? Izuku esperaba que sonara amenazante tras los graznidos y los temblores. Bien hecho, dijo Stein en voz baja, tan bajo que no debería haberlo oído. Izuku mantuvo la respiración lo más regular posible, sin reaccionar. La mancha había desaparecido cuando logró controlar su respiración. Dejó caer la katana, ahora cubierta de sangre, junto a su libro. Luego puso su máscara junto a ella. El rojo se había derramado y había manchado la portada del libro en algunos puntos. Pequeños puntos que insinuaban lo que realmente había dentro de la maldita cosa. Metió la mano en ella y se dejó recorrer una página. Todos para uno, todos para uno, todos para uno, repetidamente. Fox tenía que morir, por el bien de todos. Ya encontraría otra solución y la manera de lidiar con todos para uno por su cuenta. Era su responsabilidad. La máscara quedó en el borde del tejado, y el chico se alejó con manos temblorosas. Esta vez no hubo risas, y si él tenía algo que hacer al respecto, nunca más lo haría. Tilde. Kurohiri no desobedeció órdenes, no era capaz de hacerlo. Un objeto no podía moverse de su lugar, y Kurohiri no podía desobedecer lo que le ordenaran. Sin embargo, la mano de Fox seguía acumulando polvo en su cajón vacío, sin que ninguno de sus superiores lo supiera. Ya se había reducido a poco más que huesos, y sospechaba que pronto se convertiría en lodo. Como cualquier otro gnomo, aún así, había mantenido la boca cerrada al respecto, y no entendía bien por qué. Había una cicatriz, diminuta, en la parte superior de la muñeca. La había visto y luego recordó que un niño se había cortado la mano accidentalmente con un cuchillo que Kurohiri había dejado sobre el mostrador. Entonces la mano desapareció, y Kurohiri hizo lo que no creía posible hasta ese momento, mintió. Mintió y luego fingió no haberlo hecho. Kurohiri se movía donde le ordenaban, observaba cómo arrastraban a la niña que le habían ordenado raptar ante el hombre al que obedecía sin pestañear. A lo largo de sus años de vida, había visto muerte, tortura y todo tipo de violencia ocurrir ante sus ojos, pero nunca desertó, nunca mintió. Simplemente no era Kurohiri. Entonces, ¿por qué la mano del niño seguía atormentándolo en sus horas de vigilia? Su sueño era tan inerte y vacío como siempre, pero a veces, cuando limpiaba o cocinaba para Shigaraki, recordaba algo. Un recuerdo que no debía tener, de un chico que nunca conoció. Kurohiri nunca había conocido al hijo traidor, Izuku Shigaraki. Pero entonces ¿por qué recordaba haber abrazado al niño mientras lloraba? Kurohiri miró a la niña pequeña frente a él. Estaba sentada en un taburete al otro lado de la barra, como había visto a Tomura sentado hacía tantos años. Tomura, y solo Tomura, se recordó. El pequeño cuerno en su cabeza le recordó el peligro que podía causar si la empujaban. ¿Cómo funcionaría Rewind en un gnomo? El doctor probablemente lo sabría pronto. La chica había conservado su don, así que Sensei probablemente quería descubrir sus capacidades mientras aún lo tuviera. Hacer algunas pruebas antes de recuperarlo. Kurohiri había oído, algo que nunca había hecho antes, mientras cruzaba el portal que Sensei tenía reservas sobre usar el don de la chica en sí mismo. Temía que borrara los dones que había adquirido en los últimos años. Así que el médico tendría que hacerle algunas pruebas pronto, pero por ahora, la niña era su responsabilidad. Al igual que hizo tantos años atrás cuando le pusieron a Tomura en el regazo, Kurohiri le preparó la comida. ¿Tienes hambre?
preguntó, aunque había notado que la niña miraba la olla con curiosidad contenida. Como temía, la reprenderían. Si fuera cualquier otra persona menos Kurohiri, lo haría, pero a él le dijeron que cuidara a la niña. No desobedeció órdenes, la mano fue solo una casualidad. No puedo prometerte muchas cosas, pero sí puedo asegurarte que te mantendré con vida. Eri bajó la mirada hacia el tazón de sopa que él le puso delante, y luego volvió a mirar su rostro humeante con ojos grandes y brillantes. ¿No me harás daño?, preguntó en voz baja, casi como un susurro. Siempre y cuando no me lo ordenen, respondió Kurohiri. Realista y sincero. Sin embargo, no mejoró el puchero que tenía en la cara. Como si fuera una señal, su otro pupilo gritó desde su habitación. Seguido de un golpe en la pared, que hizo que Eri se estremeciera de miedo, antes de que se calmara. ¡Qué ruidoso!, susurró, mientras sus manos temblorosas se dedicaban a engullir la sopa. Menos mal que Sensei no podría someterla a muchas pruebas con lo desnutrida que estaba. Sí, lo es. Kurohiri asintió y se sentó junto a ella en la barra. Con todos los platos lavados y la ropa lavada, no tenía más órdenes que cuidar de Eri, así que se quedó allí sentado con la mirada perdida. Su mente solía estar en blanco en momentos como este, pero hoy estaba inundada de pensamientos sobre el zorro. El zorro, que quizá fuera el niño que se suponía que no debía conocer y del que, sin embargo, guardaba un montón de recuerdos vagos. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, atrayendo a Kurohiri con otra orden. Responde su pregunta, Sensei. Bueno, supongo que quiere usar tu don para su misión. Eres buena, murmuró Eri, con la mirada vacía que solía ver en Tomura antes de convertirse en el joven adulto que era entonces. Parecía molesta. Siempre que un niño estaba molesto, lo arreglaba con cariño físico. Pequeñas caricias, palmaditas en la cabeza y cosas así. Sin embargo, le ordenaron no tocar a Eri hasta que controlaran su don. Pero ella estaba molesta. Las órdenes chocaban. Kurohiri no sabía qué hacer. Extendió la mano y le acarició el suave cabello azul. Gracias, pequeña. Eri se inclinó ante el toque, con el rostro tan inexpresivo como siempre. Así que no funcionó. Él retiró la mano. ¿Eres papá?, preguntó con una expresión casi perpleja. Eri le había hecho una pregunta, y él debía responderla. Solo que no sabía cuál era la respuesta. Kurohiri había estado a cargo de criar a Shigaraki. Ese era el límite de su responsabilidad como padre. Pero luego estaba el otro niño. El que tenía la mano derretida y estaba guardado en su cajón. Lo estaba, respondió Kurohiri, sin tener idea de si era verdad o no.